Nada más lindo que ver a los niños venir a Él, ¿no? Hermano, lo voy a invitar a que pueda abrir su Biblia en el capítulo número 5 de Marcos. Vamos a estar leyendo los primeros versículos y le voy a invitar a que se ponga de pie, si ya lo tiene, como honra, alabanza al Rey. Marcos 5, no sé si está, ahora está acá arriba, ahí está. ¿Sí? ¿Todos lo tienen? Bueno, vamos a leer entonces en el nombre del Señor. Vinieron al otro lado del mar, gracias, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, ¿qué dice? Se maravillaban. Amén. Puede tomar asiento, hermano. ¿Sí? Qué terrible, ¿no? La comparación de cómo reaccionaron unos y cómo reaccionaron otros, ¿no? Uno tenía miedo y lo echaron a Jesús. Después vamos a ver bien quiénes eran. Pero dice que cuando él fue y contó las maravillas que el Señor había hecho con él, a gente que quizás no lo conocía, ¿sí? Ellos dicen que se maravillaron. Entonces también hoy es tiempo, mi hermano, que nos planteemos qué tipo de personas nosotros somos o queremos ser. Si somos de aquellos que se asustan cuando ven las cosas de Dios y le dicen a Jesús: acá no. O si realmente cuando escuchamos un testimonio, ya sea de sanidad, de la gloria de Dios poderosa, realmente nos maravillamos y anhelamos que eso también pase en nuestras vidas. Miren, el capítulo número 3 del libro de Mateo, en el versículo 11, Juan el Bautista nos habla de algo muy importante, y en realidad él estaba profetizando cuando dice: el que viene detrás de mí los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Y nosotros tenemos que entender que el fuego es un elemento muy importante, y no me refiero solamente al fuego físico,
material, ¿no? Para hacer un buen asado, por ejemplo, sino que me refiero al fuego de Dios, ¿sí? El fuego tiene características, ¿sí? Que consumen, que transforman, que purifican. Y es por eso que nosotros necesitamos tanto de la presencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, esta tercera persona de la Trinidad de Dios, la encargada y la única que puede transformar nuestras vidas en un abrir y cerrar de ojos. Y yo quiero dejarle un ejemplo para que podamos entender cómo somos y cómo vamos a hacer una vez que le permitamos al Espíritu Santo que nos consuma, que nos transforme. Yo quiero que se imagine una servilleta. Todos la llamamos así, ¿no? Servilleta, ¿sí? Imagínesela de papel si quiere, imagínesela de tela, el color que más le guste, roja, verde, azul, blanca, la que usted quiera. Si yo tomo esa servilleta en la mano y la arrugo, ¿sigue siendo una servilleta? Sí, es una servilleta arrugada ahora, ¿no? Pero sigue siendo una servilleta. Si yo tomo esa servilleta, la tiro al piso, le zapateo un poco encima, ¿sigue siendo una servilleta? Va a ser una servilleta arrugada y sucia ahora, ¿sí? Y si yo tomo una tijera y la corto por la mitad, ¿sigue siendo una servilleta? Sí, tengo dos ahora. Sí, tengo una servilleta arrugada, sucia y dividida. Pero sigue siendo una servilleta, porque si yo la lavo, es una servilleta. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Ahora, si yo agarro esa servilleta y la quemo, ¿sigue siendo una servilleta? ¿Qué va a quedar de la servilleta? Cenizas, ¿sí? Todas las cualidades que esa servilleta tenía antes y para lo que servía, ya no sirve más, porque pasó el fuego por ahí. Y ahora lo mismo pasa con nuestras vidas. Nosotros cuando andábamos en desobediencia, teníamos ciertas características particulares. Ahora cuando vinimos a Jesús y le permitimos al Espíritu Santo que opere en nuestras vidas y nos transforme, esas cualidades que pertenecían al reino de las tinieblas ya no van a estar más, o al menos no debieran estar más. ¿Se entiende? Porque el Espíritu Santo es fuego consumidor. Y el Espíritu Santo lo que quiere hacer es consumir cada área de nuestras vidas. Tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus estudios. Él quiere tener control y dominio de cada una de nuestras áreas. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo operar cambios en nosotros, ¿sabe lo que va a pasar? No va a haber permanencia. Si usted, no sé si salió el título de este mensaje, pero yo le puse, sin cambios no hay permanencia. No podemos permanecer a los pies del Señor Jesús si no le permitimos al Espíritu Santo que opere esos cambios en nosotros. Que el fuego de Dios pase por nuestras vidas. ¿Duele? Y depende. A veces sí, según lo que uno tenga que dejar, según lo que uno tenga que entregar. Pero no hay nada más maravilloso que los cambios que el Espíritu Santo opera en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque esos cambios son permanentes. Cuando uno conoce y se deleita en la bondad de Dios, cuando uno le permite al Espíritu Santo hacer cambios, le puedo asegurar que lo que sale es mucho mejor que lo que había antes. ¿Amén? Sin el fuego del Espíritu Santo, hermanos, no hay transformación que perdure. Yo puedo cambiar por un tiempo, pero si realmente no hay un cambio radical que venga del Espíritu Santo, voy a volver sobre mis pasos seguramente. Y Jesús era y es un gran transformador de personas, ¿sí? Yo me anoté unas cuantas personas que aparecen en la Biblia, las cuales Jesús transformó cuando tuvieron un encuentro con Él. María Magdalena, si uno va a Lucas 8, nos dice que de ella fueron echados ¿cuántos demonios? 7, ¿sí?
Sin embargo, cuando vino Jesús, cuando tuvo un encuentro con Jesús, ella se transformó ¿en qué? En la primera predicadora de la resurrección. En su listado de discípulos aparece un hombre llamado Simón el Celote. Y ese denominativo celote se refería a una secta que había por aquel entonces, una secta revolucionaria. Sin embargo, cuando tuvo su encuentro con Jesús, se transformó en un hombre apacible, en un hombre lleno de amor, y está en el listado de los discípulos del Señor. Mire qué cambio y qué privilegio. Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo, y un hombre que era un estafador, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, se transformó ¿en qué? En una persona que se arrepintió de haber robado, de haber estafado, y que devolvió a cada uno lo que él le había tomado mal habido. Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana, y una mujer llena de un pasado bastante feo, al borde prácticamente del fracaso, y sin embargo tuvo un encuentro con el Señor Jesús, y Él la usó y la transformó para que lleve a toda una ciudad ese mensaje de salvación. Y ni hablar de uno de los apóstoles que yo más admiro, ¿no? Que es Saulo de Tarso. Cuando Jesús le sale el encuentro, ese hombre que era un asesino, un perseguidor acérrimo de la iglesia de Cristo, se transformó en el gran apóstol hacia los gentiles. Entonces, Jesús, donde está, transforma. Donde Jesús está, hay cambios. Y precisamente ese fue el gran problema que Jesús tuvo con los fariseos. Porque a los religiosos los cambios les gustan. No. A los religiosos no les gustan los cambios, pero donde llega Jesús, la muerte se transforma en vida, el llanto se transforma en alegría, el pecado se transforma en santidad. Es imposible que Jesús llegue a una vida o llegue a un hogar y no lo transforme. Imposible. Entonces, nosotros sabemos que el mayor cambio que puede operar Dios en nuestras vidas es cuando Jesús llega precisamente a nosotros. Cuando Él nos toma del reino de las tinieblas y nos lleva hacia el nuevo hogar de donde nunca debimos haber salido, que es el reino de la luz, el reino de su amado Hijo. Dice Primera de Colosenses 1:13, que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado precisamente al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese fuego transformador, ese fuego consumidor que hace que nosotros podamos dejar todas aquellas cosas que antes hacíamos, ¿sí? Y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Yo no sé si a usted le pasa, pero muchas veces a nuestro alrededor nosotros vemos a las personas y decimos, qué raras que son, ¿no? O, son raris, tienen comportamientos raros, pero eso ¿por qué se imagina usted que es? Y yo no nos quiero excusar, pero antes, cuando estábamos en el reino de las tinieblas, nosotros también éramos raros para otros. Y teníamos actitudes y pensamientos que si ahora volvemos hacia atrás, decimos, yo pensaba así, o yo me vestía así, o yo decía eso, no. Pero sin embargo lo hacíamos, ¿por qué? Porque nuestra vida estaba bajo la influencia de las tinieblas y no de la luz. Y entonces obviamente todas esas cosas hoy nosotros las podemos evaluar a la luz de Cristo. Pero cuando yo veo una persona que actúa raro, pero esa persona ya está dentro del cuerpo de Cristo, bueno, ahí yo tengo que evaluar, ¿sí? Si realmente esa persona tuvo un encuentro con Jesús y está en proceso, como todos nosotros estamos en proceso, o si quizás el reino de las tinieblas viene a querer reclamar algo, ¿sí? Porque no estamos caminando a la luz de Cristo. Entonces yo quiero que en esta mañana nosotros podamos entender esto, que cuando
yo cambio de reino, el poder que me controla también cambia y por ende mi conducta también tiene que cambiar. Y como le decía al inicio, si yo digo que estoy en Cristo, pero no permito que el Espíritu Santo me transforme, entonces, ojo, cuidado. Le vuelvo a repetir, sin fuego no hay cambios permanentes. Y si yo no le permito ser transformada al Espíritu Santo en mi vida, no voy a poder permanecer en Jesús. Tarde o temprano me voy a salir del camino. Así que yo quiero que podamos ver esto y la escritura que hoy leímos, porque realmente trata la vida de un hombre que estaba completamente bajo el poder de Satanás. Todo lo que él pensaba, todo lo que él hacía, todo lo que hablaba, las actitudes que tenían pertenecían al reino de las tinieblas. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó Jesús. Y dice que Jesús le dio una palabra de autoridad y los demonios salieron. Y ese hombre, ahora lo vamos a ir desmenuzando, pero ese hombre comenzó a comportarse de una manera totalmente opuesta a como se comportaba siempre. Entonces, hermano, a mí eso me da esperanza, porque ¿sabe qué significa? Que un solo encuentro con Jesús me basta para ser libre del poder de las tinieblas. ¿Amén? Y por eso creo que este pasaje es importante, ¿no? La liberación del Gadareno, porque nos demuestra la evidencia precisamente de eso, que si una persona es liberada por el Señor, comienza una transformación en su vida. Y yo quiero que hoy rápidamente podamos ver 5 evidencias de cambio que tienen que existir en nosotros, en nuestras vidas, si realmente hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y yo quiero que a medida que vayamos avanzando en estas 5 cosas, usted se vaya examinando. Y que le permita al Espíritu Santo que le pase el escáner, ¿sí? No tenga miedo, no tenga miedo. Deje que el Espíritu Santo pase el escáner por cada uno de nosotros, ¿sí? Yo se lo pido a diario eso y se lo pido aún hoy desde este púlpito. Que el Espíritu Santo me escanee y que me muestre si realmente el enemigo me está haciendo retroceder o yo estoy caminando derechito, a paso firme, en el reino de Cristo Jesús. Porque, mi hermano, sin cambios no hay permanencia y sin permanencia no hay consagración. Amén. La primera cosa, o el primer cambio que vamos a ver en este pasaje que leímos, es un cambio de conducta. La Biblia dice que este hombre andaba como loco, gritando por todos lados, desesperado, sin ningún tipo de paz. Dice que aullaba, que andaba solo en los sepulcros, que se autoflagelaba porque no se dice que se cortaba con piedras. Sin embargo, cuando tuvo su encuentro con Jesús, la palabra dice que lo encontraron tranquilo, ecuánime, sentadito, ¿sí? Entonces, como le decía recién, si nosotros pasamos verdaderamente de un reino a otro, si pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, una de las características que se tienen que manifestar en nuestras vidas, ¿sabe cuál es? La paz. Jesucristo da paz. Muchas veces hemos llamado al altar. Las personas vienen, hemos orado por ellas y lo primero que nos dicen y lo primero que podemos reconocer acá es con la paz que se van. Porque cuando vos venís a Jesús, su paz se manifiesta. Él nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no doy esa paz que da el mundo. Ese sentimiento de paz que te da Jesús es algo maravilloso y a veces hasta imposible de hacérselo entender a alguien que no conoce. Pero es como si yo llevara una mochila de 1000 kilos y de repente ¡plaf! Se fue y puedo caminar livianita. Ese es el tipo de paz que nosotros necesitamos tener. Y es por eso que Satanás nos hace vivir permanentemente alterados, ¿sí?
Él trata de robarse precisamente esa paz que Cristo te da. Y por eso es que siempre andamos de un lado para el otro. Como yo le digo siempre, deberíamos tener una vida mucho más fácil, porque todo es inteligente ahora, todo es rápido, pero no. Andamos de un lado para otro, que los chicos, que trabajo, que la comida, no, que esto, no. ¿Y siempre por qué? Porque el diablo se quiere robar tu paz. Él no quiere que vos lleves una vida equilibrada. Él no quiere permitirte pensar, porque si vos pensás, vos te vas a dar cuenta de dónde vienen todas esas cosas. Pero muchas veces, hermano, y creo que todos caemos en esto, caemos en esa vorágine y no nos damos cuenta y nos alteramos. Y a veces respondemos mal, y a veces actuamos mal, o escribimos un mensajito un poco más alterado que de costumbre. Y le estamos dando lugar al diablo. Cuando la palabra nos dice qué cosa, no le des lugar al diablo. La paz de Cristo es algo que tiene que ser una evidencia en la vida de todo cristiano nacido de nuevo. Ahora, si no tenés paz, revísate. Urgente, revísate. Deja que ese escáner siga bajando y que el Señor te siga mostrando esas áreas que vas a tener que cambiar porque hoy están en conflicto. Un cristiano que vive una vida consagrada a Dios tiene paz. Y tiene paz en 3 áreas de su vida. La primera de ellas es obviamente tener paz con Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que Dios ahora es nuestro Padre, no es nuestro enemigo, porque ha venido sobre nosotros el ministerio de la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios. Por lo tanto, Él es mi papá y yo así lo tengo que sentir y así lo tengo que vivir. En segundo lugar, tengo que tener paz ¿con quiénes? Con los demás, ¿sí? Y en los demás incluya a todos, su familia, sus compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia. La palabra dice que este hombre era un antisocial, no porque quería, sino por la posesión demoníaca que él tenía. Nadie lo podía sujetar, no servían los grillos, no servían las cadenas, no se podía hablar con él, porque estaba en un total estado de enajenación. Y por eso, mi hermano, para mí es inaceptable que si somos cristianos nacidos de nuevo y tenemos el ADN de Dios, seamos personas antisociales también en el reino de Cristo. Él nos transforma, porque una cosa es ser tímido. Cada uno tiene un temperamento distinto a otro. Hay personas que son más tímidas y que uno tiene que trabajar más como para sacarle una palabra o para integrarse más. Y hay otras que por ahí somos más integradoras, ¿sí? O sea, que no nos cuesta tanto hablar con la persona, sacarle una palabra, hacer un chiste y demás. Pero es inaceptable que un cristiano rechace a otro cristiano, ¿sí? Y hay personas que uno se tiene que estar cuidando a ver qué le dice o qué no le dice por miedo a ver si el hermano estalla. ¿Dónde está eso? ¿Cómo que el hermano va a estallar? Pero no es un cristiano nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo un cristiano nacido de nuevo va a tener problemas con sus hermanos? Yo le digo lo que me cuentan en otras iglesias, no porque eso pase acá. Yo le estoy contando las cosas que pasan en otras iglesias. Vieron que vinieron muchos hermanos nuevos. Ellos me contaron en las suyas. Acá no pasa. Acá no. Acá jamás. Pero sin embargo, tenemos hermanos que les cuesta perdonar. Tenemos hermanos que están llenos de rencor. Tenemos hermanos que juzgan al otro hermano. ¿Y qué pasa entonces con esos hermanos? Acompáñenme a leer 1 de Juan, capítulo 2. Vamos a leer solamente el versículo 9 al 11. Dice así: el que dice que está en la luz, que es un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? En tinieblas. Wow. Y el que ama a su hermano, ¿permanece en qué?
en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han ¿qué? Cegado los ojos. ¡Wow! Esto no me lo invento yo, lo dice la Biblia. Dice que si yo digo que amo a Dios, pero tengo cosas contra mis hermanos, yo todavía estoy caminando en tinieblas. ¡Wow! ¿Sí? Y dice que aquel que practica el amor, que ama a su hermano, ese sí no tiene tropiezo. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué entonces tropiezan tantos cristianos? ¿Por qué será? Porque no andan en amor. Andan en enemistad. Mire, es muy fácil amar a un Dios que es perfecto. ¿Qué puede encontrarle usted en contra del Señor? Si el Señor es perfecto, al Señor es fácil amarlo. Lo que no es fácil es amar a un hermano que es como imperfecto. No es fácil soportarlo, no es fácil amarlo. No es fácil dejar pasar ciertas cosas que viene arrastrando de su vieja manera de vivir. Amar a mi hermano imperfecto no es fácil, pero la palabra de Dios me dice que si yo no amo a mi hermano, por más que venga, levante las manos y diga gloria a Dios, todavía estoy en tinieblas y las tinieblas me tienen cegado. Por lo tanto, que si yo no practico el amor fraternal, soy ciego. Lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Sí? Entonces, tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esa iba a ser la señal de que realmente nosotros le pertenecemos al Señor. ¿Usted sabe cuál es la primera causa por la cual una persona se va de una iglesia, de una congregación? Y tache la que está pensando, no es problema con los pastores. ¿Sabe cuál es? Problema entre los hermanos. Celos, le vuelvo a decir, eso acá no pasa, celos ministeriales, a ver quién lo hace mejor que el otro, a ver quién tiene razón, diferencias de conceptos, tonterías. Porque si usted se lo pone a pensar, es una tontería. A ver si al banco lo adorno con una flor o mejor con una hoja. Y a veces tenemos conflictos que parecen irreconciliables. Y las personas se terminan yendo. ¿Por qué? Por tonterías. Porque todavía estamos en tinieblas. Y no dejamos que el Espíritu Santo nos escanee, nos consuma y poder comenzar a vivir una vida distinta en Cristo Jesús. Mi hermano, si vos no amás a tu hermano, no me digas que amás a Dios, porque la palabra te contradice. Entonces tenemos que empezar a revisar esa área en toda nuestra vida. Tiene que haber verdaderamente paz entre nosotros si decimos que somos de Cristo. Sí, yo siempre le digo que a mí me aterra ver cuando entro a una página de un ministerio o de un pastor cristiano y hay un montón de cristianos que le escriben cosas, ay, porque te voy a desenmascarar, porque sos un falso profeta. Es terrible, porque eso habla mal del que lo escribe, no del que acusa. Porque ¿quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Entonces esa persona está siendo guiada ¿por qué? ¿Por la luz o por las tinieblas? Y por las tinieblas, obviamente. Cuando la Biblia nos dice claramente, no juzguen, porque con la misma vara que vos medís, así a vos te van a medir. Entonces sé misericordioso. El Señor no nos puso para acusar a los hermanos, para comernos las carnes entre nosotros. El Señor nos puso para ¿qué? Para alentar a mi hermano.
Reí con el que ríe, llorá con el de que llora. Y si ves a alguien que está caminando con un pie acá, ¡ay, acércate! Acércate y hacelo caminar dentro del camino de Jesús. Pero no lo juzgues, porque lo único que haces cuando actúas de esa forma es alimentar juicio sobre vos. Sobre vos. Porque aquel que ve la paja en el ojo ajeno, ¿qué dice la palabra? Tampoco me lo inventé yo. ¿Qué tiene en el propio? Una viga. ¿Sí? La palabra dice que si no amamos a nuestros hermanos, caminamos en tinieblas y las tinieblas nos hacen ciegos. Por más que yo diga que tengo amor y que el amor de Dios está en nosotros, la palabra me contradice. Así que dejémonos revisar también en ese área. ¿Amén? Bajito. Tenemos que tener paz con Dios, paz con los hermanos y paz, obviamente, con nosotros mismos, ¿sí? Cuando venimos a Jesús, muchas veces venimos lastimados, muchas veces venimos quebrados, nuestra confianza, ¿sí? Quizás ha sido quebrada y a veces es difícil, ¿no?, abrirnos nuevamente, pero cuando Jesús te toca, realmente tu vida cambia, ¿sí? Pero lamentablemente hay muchos hermanos que usan esas heridas del pasado para lastimar a otros que no les hicieron absolutamente nada. Porque se acuerdan que, no sé, me acerco yo y ellos se acuerdan que una mujer de mi edad una vez le dijo tal cosa y se la agarra conmigo, que no les hice absolutamente nada. Entonces eso también tenemos que revisarlo, hermanos. No podemos decir que estamos en Cristo Jesús, ¿sí? Y que hemos sido salvos y reconciliados con el Señor, pero estar en guerra con nosotros mismos y también con los demás, ¿sí? Porque lo que hacemos es empezar a levantar conflictos por donde vamos. Y entonces nos peleamos con media iglesia. ¿Pero por qué? Porque todavía no le permití al Señor que esté sanando esas heridas emocionales con las cuales yo llegué a los pies de Jesús, ¿sí? Entonces, revisemos esa área también. ¿Sabe? Para mí un escaneo rápido de cuando una persona realmente es espiritual es según cómo los niños lo tratan. Usted me va a decir, no es lo único que me fijo. Obviamente que uno mira que el fruto del Espíritu esté en esa persona. Pero vieron que los chicos son muy intuitivos, ¿sí? Los chicos no se abren con cualquier persona. Hay personas a que usted ni le dijo hola y el nene viene, lo abraza, le habla y tiene feeling con esa persona. A veces hasta los perros tienen mayor discernimiento que nosotros los adultos. Yo no sé si a usted le pasa, no sé si tiene perro, pero a veces llega una persona a su casa y el perro por naturaleza obviamente ¿qué hace? Ladra, porque es un desconocido. Pero después, según lo que el perro intuye de esa persona, deja de ladrar y se queda tranquilo. Pero hay otros, nosotros tenemos un caso en casa, una visita, no voy a decir quién porque esto se ve, que la persona llega y desde que llega hasta que se va, Mateo ladra. Y es ladrido continuo. Y yo digo, ¿qué verá? ¿Qué verá en esa persona? Porque no es que la persona lo trate mal, no, pero no hay reconciliación posible. Entonces, para mí, la manera en que los niños tratan a una persona habla acerca de si hay fruto del Espíritu o no ahí, ¿sí? Y yo lo veía en Jesús. La palabra dice que los niños, ¿qué hacían? Iban a Jesús. ¿Y qué le impedían que vaya? Los religiosos. No molesten al maestro. Pero para mí es una medida, por así decirlo. Y voy a decir algo que no lo digo para quedar bien con nadie, porque hace ya 30 y pico de años que nos conocemos y no necesito agradar para nada. Pero cuando mis hijos eran chicos y nosotros veníamos al templo, lo primero que ellos querían hacer era ir y saludar al pastor Carlos. Lo primero, no importa, y a veces él estaba hablando con gente o ministrando y ellos se me escapaban por el costadito, pero querían ir y decirle hola.
y a mí me causaba mucha gracia porque era eso, le decían, hola, así, y ya está, pero era lo primero que ellos querían hacer. Y yo creo que eso habla mucho de una persona, ¿sí? Si realmente el Espíritu de Dios está o no está sobre él. Obviamente, no se olvide del fruto, ¿sí? La palabra nos dice, un árbol malo no puede dar buenos frutos. Pero yo se lo dejo como un tip, nada más. No sea cosa que ahora después cada uno se me quiera poner un jardín de infantes, ¿no? Como para demostrar, ay, miren, yo soy santo, no. Pero hay personas a los que los chicos los siguen más que a otros. Simplemente intuición. El segundo cambio que el Espíritu de Dios opera en nosotros es un cambio de apariencia, ¿sí? Este hombre dice que estaba totalmente controlado por el poder del infierno. Sin embargo, cuando vino Jesús, cuando lo liberó, este hombre cambió. ¿Y qué dice? Que este hombre, cuando lo vieron ahí, estaba sentado, tranquilo y estaba como vestido. Y eso nos da a entender que antes, cuando estaba bajo las garras de Satanás, estaba desnudo. Y entonces, para mí la apariencia tiene mucho que ver con respecto a lo que nosotros proyectamos. Porque no solo hay que serlo, sino también hay que parecerlo. Y si yo digo que soy una hija de Dios o una sierva de Dios, pero vengo acá adelante con un escote hasta acá, que deja ver todos mis atributos, yo no pensaría si realmente lo soy o no lo soy, ¿sí? Porque no le estoy hablando de ser religioso, yo no voy a juzgar ni su apariencia física, cada uno tiene el cuerpo que tiene, no todos pueden tener el mío, obviamente, ¿sí? Pero cada uno es como es, el Señor nos hizo así con un propósito, pero la manera en que nosotros nos vestimos habla mucho también de lo que está dentro nuestro. Yo también tuve 18 años, también me vestí con minifaldas en su momento o ropa un poco más justa, pero cuando llegué al Señor, a los 18 años precisamente, yo me di cuenta que eso no era lo que tenía que hacer, no solo acá en el templo, afuera también. Y no por el hecho de no tentar al otro, que eso el otro tiene que verlo por sí mismo, sino también por pudor hacia mi propio cuerpo. ¿Vieron que? ¿Cuántos conocen a Mirta? Mirta Legrand, todos, ¿no? ¿Qué dice ella siempre? ¿Cómo te ven? Te tratan. ¿Y si te ven mal? ¿Y si te ven bien? Te contratan, ¿no? Bueno, yo te voy a dejar otro tip para que lo anotes ahí. Y es que antes de oírte, la gente te ve. Antes de oírte, la gente te ve. ¿Qué te quiero decir con esto? Que quizás vos no vas a entablar una conversación con todas las personas que, no sé, entraste a una fiesta. No vas a hablar con todos, pero sí todos te vieron y sí todos ya te juzgaron. ¿Sí? Y miren, el primer trabajo que yo tuve, estaba saliendo del colegio secundario y mi primer trabajo fue en un estudio contable. Y yo fui, había un montón de personas, había contadores para el puesto y demás. Y yo fui y dije, me tengo que vestir bien, porque es un estudio contable. Y había un montón de personas y a todos le hacían una entrevista. Y a mí el contador me llamó aparte y me dijo, vení, da el examen. Yo dije, wow, qué bueno. Y di el examen, obviamente quedé para el puesto. Y después cuando yo empecé a trabajar ahí me dijo, ¿sabés por qué a vos no te hice la entrevista y a los demás sí? Porque yo sé que vos sos chiquita, me decía, que no tenés quizás ni la experiencia, por la manera sobria en que viniste vestida. Porque daba con el target que el estudio quería proyectar hacia sus clientes. Entonces, ojo, porque yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo me iba vestida, no sé, con una camiseta del Che Guevara o con una de los Rolling Stones, imagínense, o con una minifalda o un escote? ¿Me hubieran dado la oportunidad de hacer ese examen?
No, me hubiera quedado sin la oportunidad y sin el trabajo. Entonces, ojo, porque la gente antes de escucharnos nos ve. Y si yo digo que sirvo a un Dios vivo, pero mi apariencia dice que no lo sirvo, y te vuelvo a repetir, no es religioso lo que te digo y no es por juzgar tu apariencia, pero sabe, en nombre de la no religión se cometieron muchos excesos en nuestras iglesias. Yo he trabajado en el equipo de evangelismo con jóvenes que decían, tenemos que ir y predicarle a los que van a los boliches. Y todos, sí, vamos. ¿Y sabe qué? Muchos no salieron nunca más de ahí. Porque se volvieron como ellos. Yo puedo ir y predicarle a los drogadictos. Ahora, ¿yo me voy a vestir como ellos? ¿Voy a actuar como ellos? ¿Sí o no? No. Y nos decían muchas veces religiosos, porque algunos jóvenes decíamos, no, ¿cómo nos vamos a meter a un boliche para predicarle en un boliche? No tiene nada que ver. Primero, no te van a escuchar, porque lo que van a buscar ahí, ¿qué es? ¿A Dios? No. Entonces, ¿qué? ¿Voy a salir a bailar? Yo le voy a decir, ¿vos conocés al Señor Jesús? ¿Naciste de nuevo? No. ¿Sí? Y entonces, si el otro toma, yo tomo, porque al griego como al griego y al judío como al judío. Mira, esa frase la he escuchado tanto. Y si supieran que no tiene nada que ver con eso, que los otros se conviertan a ti, no vos te conviertas en los otros. ¿Sí? Entonces, mi apariencia, hermano, tiene mucho que ver, habla verdaderamente de lo que yo soy. Y no estoy hablando de la calidad de la ropa. Cada uno viene a la casa del Señor con lo que tiene. Pero tenemos que ser pudorosos con nuestro cuerpo, ¿sí? Y no dejar ver cosas que otro no tiene por qué ver. Porque el día de mañana, cuando te cases, eso es de tu esposo o de tu esposa, ¿sí? Y algunos me dicen, ay, no, pero cada uno se viste como quiere. ¿Vieron que ahora la desnudez es empoderamiento? Me encanta. Yo no sé de dónde, bueno, sí sé de dónde sacan esos conceptos, del infierno mismo, ¿sí? Porque que yo me vista con una ropa donde deje ver mis partes, ¿qué tiene que ver con ser una mujer empoderada, que crea en mí misma y demás? No tiene nada que ver. Pero eso es lo que te quieren hacer creer, ¿sí? Que nadie tiene derecho a hablar sobre lo que vos haces o cómo te vestís o sobre el cuerpo. No, nadie tiene derecho a hablar sobre tu cuerpo, porque uno puede tener un brazo más corto, uno más largo, uno es rubio, uno es morocho, uno es gordo, uno es flaco. Eso nadie te va a decir nada. Pero si yo veo mañana entrar a una jovencita acá con un escote hasta el ombligo, no la voy a señalar ni la voy a humillar en público. Obviamente que no estamos para eso. Pero sí me voy a acercar a ella y le voy a decir, ¿qué estás buscando vistiéndote así? ¿Para qué? ¿Sí? O si viene alguien, no sé, vestido totalmente como andrajoso y uno sabe que no lo es. Yo le diría, ¿vos irías así a una fiesta? ¿Irías así a reunirte con un abogado, con un juez? Y entonces, ¿por qué para ver al Rey de Reyes venís de esa forma? Entonces, nuestra apariencia habla de nosotros. Y si soy hijo de rey, también me tengo que vestir y comportar como hijo de rey. ¿Amén? Grábeselo. Antes de oírte, te ven. Lo tercero que tiene que haber en nuestras vidas es un cambio de mentalidad, un cambio de mente. Dicen que cuando llegaron lo vieron a este hombre vestido, tranquilo y en su juicio cabal. Y la palabra griega que se usa acá es sofraneo. Y eso quiere decir que yo ejercito el control emocional y de la voluntad sobre los pensamientos. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones prudentes y no emocionales. ¿Cuántos toman decisiones emocionales? Una sola, bien. Ahí hay un cristiano sincero, ¿sí? Porque todos muchas veces tomamos decisiones guiadas por las emociones, ¿sí? Primera de Corintios 2:15 dice que el que es espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado
por nadie. Entonces, mis hermanos, nosotros nos tenemos que juzgar a nosotros mismos. Porque si yo actúo permanentemente como mi abogado, o sea, defendiéndome, adivine quién va a ser mi juez. Pero si yo le permito a Jesús que sea mi abogado, que sea Él el que me defienda, eso es otra cosa. Ahí va a haber misericordia. Pero si yo salí del poder de las tinieblas, ¿sí? Yo tengo que aprender a tomar decisiones que sean prudentes. ¿Cuántos recuerdan la parábola del hijo pródigo? En un momento dice que este joven volvió en sí. Y cuando él vuelve en sí, a partir de ese momento, es que él puede comenzar a pensar y a tomar decisiones que lo van a acercar al Padre y no alejar del Padre, ¿sí? Entonces, yo quiero que nosotros nos chequeemos también en esto, porque usted puede ver si realmente es una persona que está creciendo en los caminos de Dios de acuerdo a las decisiones que usted toma. Si usted toma decisiones que lo acercan a Dios, entonces está creciendo. Pero si sus decisiones son decisiones de 5 minutos, yo les llamo así, esas decisiones no sirven. Las decisiones emocionales no sirven. Yo he visto personas perder a la familia, perder sus trabajos y aún sus ministerios por decisiones emocionales. Moisés mismo no entró a la tierra prometida, ¿por qué? Porque cuando el Señor le dijo, hacé las cosas así, como él estaba rabioso, lo hizo de otra forma. ¿Y eso qué le costó? Verla, pero nunca entrar. Nunca poseer esa tierra prometida. Mire, particularmente yo soy una persona que puedo tomar decisiones rápidas. Cada uno sabe cómo es, ¿sí? Pero yo tomo decisiones rápidas en lo que no esté involucrada mi vida eterna. ¿Se entiende? Si estoy en el trabajo y tengo que, no sé, que decidir entre pasta o pollo, bueno, decido. Pero si mi vida eterna o la de otra persona está involucrada, yo no me dejo apresurar. El que creyere que no se apresure, dice Isaías 26, 18. Yo no me dejo apresurar. Realmente, ¿sí? Le pido al Señor que me muestre cuál va a ser la mejor decisión para poder tomar. Amén. La cuarta cosa que debemos cambiar en nosotros dice que tiene que haber un cambio de deseos. El versículo 18 nos dice que este hombre, después de ser liberado, ¿qué hacía? Le rogaba a Jesús poder irse con él y con los discípulos en la barca. Y Jesús le dijo que no, ¿sí? Pero este hombre pasó de ser un loco enajenado a querer convertirse en un discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros andamos verdaderamente en la luz, tenemos que tener deseos por las cosas de Dios y por Dios mismo, ¿sí? Sin embargo, hay hermanos que se aburren en la iglesia. Se aburren. O vienen después de la alabanza porque las alabanzas no les gustan. Entonces vengo al tiempo de la palabra solamente, ¿sí? Y algunos, miro para allá, algunos ni vienen. Lo miran desde internet, porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo estar acá que estar en otro lado. Y esto me estoy refiriendo cuando no hay un impedimento físico, ¿sí? O de distancia, que te permita estar en la casa de Dios todos los domingos. Ahora, si te invitan a una fiesta, si te invitan a un bar, o si te quedás toda la noche maratoneando con series, eso no te aburre. No, pero no sea cosa que vayas a venir más de 2 veces a la semana a la casa del Señor, porque por ahí te volvés fanático. ¡Wow! Cuidado, ¿eh? Cuidado a ver si vamos a ser fanáticos. Y mire, después pasamos o estamos con nuestros ojos mucho más tiempo en otras cosas que en las cosas de Dios. ¿Cuánto estamos acá los domingos? ¿1 hora y media? 2 horas como, 2 horas. Pero en otras aplicaciones estamos mucho más tiempo. Y mire, le pregunté mucho al Señor si tenía que decir esto o no lo tenía que decir.
Porque después que diga esto no se va a querer sentar nadie cerca mío. Voy a estar yo sola y todo el círculo, ¿no? Alrededor. Pero yo he visto a personas, no voy a decir ni edad, ni sexo, ni ninguna característica, pero yo he visto a personas que durante el momento de la palabra, cuando se dice busque tal cosa y demás, no utilizan sus celulares para buscar la palabra de Dios. Yo los he visto navegar por Instagram, los he visto en TikTok, los he visto viendo manga. ¿Viendo qué? Sí, manga. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo pasás ahí sentado? ¿1 hora y media? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿45 minutos que el Señor te hable? Ahora, yo te voy a decir algo porque no es mi intención exponerte, pero si lo veo yo, Dios te vio. ¿Se entiende? Si yo lo veo, Dios ya te vio también. Ahora, yo quiero que cuando vos llegues a tu casa, agarres una hojita y hagas la cuenta. Entonces pone, domingo en la reunión, dijimos como máximo 2 horas, 2 horas. Y empezá a chequear en tu telefonito las aplicaciones que tenés y fíjate cuánto tiempo pasas en ellas. Y después decime a qué Dios estás sirviendo. ¿Sí? Porque no se trata de poner solamente un estado que diga, amo a Dios con todo mi corazón. No, bueno, demostrámelo. Demostrá que realmente servís a ese Dios vivo. Porque si yo vengo a la reunión y me la paso así, entonces no sé a qué Dios estoy sirviendo. ¿Será el Dios Instagram? Porque al Dios vivo, si no me importa, si no tengo deseo por la palabra de Dios, si no me importa lo que esa señora ahí arriba está gritando, no sé a qué Dios realmente estoy sirviendo. Así que eso te lo dejo como tarea para el hogar, ¿sí? Y no se lo tenés que comentar a nadie, simplemente hablalo con el Señor. Y poné Instagram, tanto, Facebook, tanto, WhatsApp, tanto los minutos o las horas que por día pases en esas aplicaciones. Y comparalo después con las 2 horas de un domingo. 2 horas como máximo. ¿Sí? Amén. Y la quinta y última, para ya ir terminando, dice que tiene que haber en una persona que nació de nuevo cambios de objetivos o de propósitos. Este hombre verdaderamente, el Señor le dio otro sueño. Cuando él le pide al Señor irse con él en la barca, el Señor le dice que no. Y no le dijo que no porque no lo quería, sino porque quería restaurar a ese hombre en todos los órdenes de su vida. ¿Qué le dice el Señor? Volvete a tu familia, volvete a tu hogar y habla ahí las grandes cosas que yo hice por vos, la misericordia que el Señor tuvo con él. Y eso es lo que él hizo e hizo más. Porque dice que él fue por las ciudades de Decápolis predicando el evangelio y la gente se maravillaba. Y este hombre nunca había escuchado ni había predicado antes las bondades de Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros, cristianos nacidos de nuevo, no vamos a poder hablar de las bondades de Dios? Este hombre vivía solo, enajenado. Era un antisocial, no porque quería, sino porque el poder del diablo estaba en él. Y entonces el Señor lo primero que hace es restaurar esa área en su familia. Mi hermano, que hagamos grandes esfuerzos por la evangelización mundial y mientras tanto se pierden mis hijos, no sirve. Porque el primer ministerio que el Señor te dio es tu familia, son tus hijos. Entonces, papá y mamá, mientras tus hijos vivan bajo tu techo, la responsabilidad espiritual es tuya. Cuando mis hijos eran chicos y yo les pedía algo y me contestaban mal, red flag en mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que habían estado con algún compañerito
que seguramente no respetaba a los padres. ¿Y saben por qué me daba cuenta de eso? No, yo te cuento. ¿Por qué? Porque no era eso lo que yo les enseñaba. Yo les enseñaba a respetar en casa y fuera de la casa. Por lo tanto, si contestaban de una forma con la cual ellos no solían contestar, ahí algo estaba pasando. Y entonces yo como mamá tenía que intervenir y dejarles bien claro eso, de que no se conviertan ellos a ti, convertílos vos a Cristo. Entonces no te sientas mal, mamá, si querés saber a dónde va tu hijo, con quién se junta o qué es lo que está haciendo. No estás invadiendo la vida de tu hijo, lo estás salvando. Salvando de grandes cosas que pueden llegar a venir. Porque lo que pase hoy espiritualmente va a marcar el futuro de ese hijo. Entonces, yo no quiero ser una madre cool. Yo quiero ser madre. A mí el Señor me llamó a ser madre. No soy amiga de mis hijos, aunque nos llevemos bien. Yo soy su mamá. Y yo estoy puesta ahí para poner límites. Y es cierto que nuestros hijos se van a quejar de los límites, pero ellos eran chiquitos y yo les explicaba, les hacía el rectángulo. Yo les decía, miren, esto son los límites de amor que Dios pone. Y entonces vos siempre vas a estar acá adentro y vas a sentir deseos de saltarte al otro lado. Pero si vos te saltás, te vas a lastimar. Y entonces Dios puso a papá y a mamá para que te cuidemos. Y yo no le voy a decir que les encantaba escuchar eso, porque son chicos normales como cualquier otro, pero lo entendieron. Entonces no te canses nunca de estar ahí para tus hijos, porque ese es el primer ministerio que el Señor nos dio. Hermanos, yo no puedo volver a los deseos que tenía antes. No puedo. Tiene que haber un cambio en los propósitos que Dios me dio. Ahora yo estoy para otra cosa. Ahora mis propósitos son eternos. Se tiene que ver reflejado el Señor en mí. ¿Sí? Yo ya no le puedo dar lugar al diablo. El Señor dice que no le agrada a aquellos que vuelven atrás. Por eso, la armadura del creyente, ¿tiene algo para protegernos la espalda? No. Lea Efesios 6. La espalda está descubierta. ¿Por qué? Porque los cristianos no volvemos atrás. Los cristianos caminamos en el Señor, caemos y nos levantamos. Pero siempre vamos a caminar firmes en la voluntad del Señor. Pónete de pie, hermano. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos en este momento y que le pidas a Jesús, que es el único que no condena, que no te critica, que te muestre el pecado que hay en vos, que muestre si verdaderamente el diablo encontró algún hueco en tu santidad y se metió. Porque así actúa el enemigo. Cuando él encuentra un hueco, se mete. Y va despacito, como una estratega de guerra, ¿no? Tu vida es como una ciudad y el enemigo va bloque por bloque queriendo entrar. Entonces ahí donde estás, yo quiero que vos le pidas al Señor que te muestre si realmente estás caminando con Él en este momento. ¿Sabe? Cuando yo veía este pasaje y pensaba a quién pertenecía esta región, nosotros decimos el endemoniado gadareno, ¿no? Pero viene de una ciudad que es Gadara, que queda al otro lado del río Jordán. Y cuando empezamos a buscar y ver quién la fundó, nos damos cuenta que los que la fundaron fueron los descendientes de la tribu de Gad. ¿Se acuerda cuando el Señor le dio al pueblo de Israel la tierra prometida? Hubieron algunas tribus que no cruzaron el Jordán y que se conformaron, ¿sí?,
en quedarse del otro lado de la orilla. Y fue la tribu de Gad, la media tribu de Manasés y la tribu de Rubén. Sabiendo cuál era la herencia que el Señor les quería dar del otro lado, en esa tierra prometida, ellos se quedaron lejos de la presencia de Dios. Y aún mucho más lejos cuando el arca, que representaba la presencia de Dios en ese entonces, se estableció en un sitio y ellos estaban lejos. A tal punto que usted fíjese cuál era la economía que ellos tenían. Apacentaban cerdos, criaban cerdos, cuando para un judío el cerdo es un animal inmundo. Fíjese lo que provoca en nuestras vidas el estar lejos de la presencia de Dios. Nos hace vivir totalmente en oposición a la voluntad de Dios, por más que le conozca, porque eran una de las tribus de Israel. Le conocían, pero prefirieron quedarse lejos de Dios y empezar una vida diferente. Por eso se enojan y lo echan a Jesús cuando esos cerdos se mueren, porque claro, era parte de su economía. Y prefirieron más su bolsillo que el regocijarse al ver la sanidad de este hombre que había sido tomado por las tinieblas, pero ahora estaba en luz. Entonces, mi hermano, ahí donde estás, pedile al Señor que te muestre si hay cerdos que matar todavía. A veces nos quedan vestigios del pasado en nosotros, formas de pensar, formas de manejarte, formas de hablar, de tratar a los otros. Y no nos damos cuenta que dañamos a través de esas cosas porque no le permitimos al Señor que tome control sobre esas áreas. Pero el Señor quiere en esta mañana que vos te consagres plenamente a Él. Y que si hay cerdos, vamos a matarlos. Saquémoslos. No te van a hacer bien. Decile ahí donde estás: Señor, yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver al dolor del que me sacaste. Yo no quiero volver a esa vida de imprudencia de la cual me quitaste. Yo quiero verdaderamente manejarme en tu reino y parecerme cada día más a vos. Padre, perdóname si he dicho cosas que no debí decir. Perdóname si he hecho cosas que no debí hacer. O si aún presté mis ojos y mis oídos a cosas que no debí ver ni escuchar. Pero en esta mañana, Señor, yo quiero que me limpies, que me hagas verdaderamente una persona nueva. No quiero que se me pegue nada del pasado, porque cuando el poder que opera en mí cambia, cambio yo también, Señor. Y yo quiero parecerme a vos. Yo quiero que cuando me vean, te vean, Señor, sin necesidad de decir una sola palabra. Yo quiero que reconozcan que verdaderamente sirvo a un Dios vivo, a un Dios poderoso, un Dios transformador, un Dios que sigue operando milagros, que sigue operando maravillas y que tiene el poder para transformar mi realidad. Ahí donde estás, levanta tus manos y decíselo. Él te quiere escuchar. Él te quiere escuchar. Él quiere romper en esta mañana toda cadena que te ata todavía a tu pasado. Sean personas, sean direcciones. Revísalo, revísalo. Espíritu Santo de Dios, con la autoridad que me das, yo ato en este momento a Satanás. Y Señor Jesucristo, comenzá a romper cadenas sobre mi vida y la vida de mis hermanos, para que podamos caminar en libertad en Cristo, para que podamos realmente recibir las bondades y las misericordias que vos preparás para cada uno de nosotros en esta mañana.
Señor, que podamos caminar cada día a tu lado y podamos ser cada día más parecidos a vos. Y si todavía no conoces a Jesús, si quizás lo oíste simplemente, pero no es tu papá, no tenés esa paz de la cual hablábamos recién, yo te invito que ahí donde estás hoy puedas entregar tu vida a Cristo. Iglesia, quiero que hagamos esta oración juntos y que ahí donde estás les digas: Padre del cielo, yo vengo en esta mañana a los pies de Jesús para reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que anduve en caminos de mal y que he hecho cosas que no están bien y hoy me arrepiento de ellas. Sé, Señor Jesucristo, que vos moriste en esa cruz por mí y estás dispuesto a perdonarme y darme nueva vida. Yo te acepto en mi corazón y te pido, Padre, que comiences a obrar cambios en mi persona. Quiero que me transformes, quiero que me bendigas, quiero que me prosperes y quiero caminar tomada de mi mano toda la vida junto a vos. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque sé que este encuentro me va a cambiar la vida a mí y a mi familia. Amén y amén. Dale un aplauso, Señor. Sí. Siga ahí con sus ojos cerrados, por favor. Y yo te quiero preguntar, si hiciste esta oración por primera vez, simplemente levanta tu mano. No te voy a hacer pasar acá adelante. Simplemente levanta tu mano ahí donde estás, porque tenemos un regalo para vos. Si hiciste esta oración por primera vez, solo levanta tu mano para hacérmelo saber. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por allá también. Amén. Por acá también. Los hermanos que están de guardia, mantengan sus manos levantadas, por favor. Así pueden acercarse. Si alguno puede ayudar a Juan también a tomar los datos y darles ese regalo. Hoy pasaste de muerte a vida. Pasaste de condenación a vida eterna y te aseguro que es el mejor regalo que hoy te podés llevar de este lugar. Y nosotros, los que hace un tiempo caminamos con el Señor, también aprendimos que el pasado no se nos puede pegar, que tenemos que sacudir nuestras ropas todos los días para poder caminar sin peso. Amén. ¿Qué te parece?